Amén. Mis estimados hermanos, en esta tarde vamos a meditar juntos en la palabra de nuestro Dios en la condición de un personaje que Jesucristo mismo lo describió y por cierto en este capítulo. Jesús lo describió y dijo, de los nacidos de mujer no ha habido nadie tan grande como él. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Y hermano, Juan el Bautista, podríamos decirlo de esta forma, fue el que retomó el ministerio profético después de casi 400 años en donde no se conoció el ministerio del profeta. Recuerde que los profetas en el Antiguo Testamento llegaron hasta Malaquías. Y después de Malaquías hubo un periodo que se estima aproximadamente en 400 años. Algunos le llaman 400 años de silencio, porque dicen, Dios no habló durante ese tiempo. Algunos difieren en que Dios no haya hablado, Dios siempre se ha manifestado. Lo que sí es verdad es que en ese periodo ya no hubo, hermano, ministerio u oficio profético. En esos 400 años no aparece ningún, valga la redundancia, ningún profeta con el mensaje de autoridad y con el mensaje poderoso de Dios. Después de ese tiempo, usted conoce la historia del nacimiento de Juan, que tuvo una intervención divina también. Su madre, ya una persona mayor, Elizabeth, dice que no había podido concebir hijos. Y el papá de Juan el Bautista, Zacarías, él servía en el templo, o sea que su linaje era sacerdotal. Entonces ellos, al no poder concebir hijos, Dios se le manifestó a Zacarías diciéndole que iba a tener un hijo. Y como le pasa a buena parte de los creyentes, ¿verdad? De nosotros los creyentes, pues dijo, no, pues, y esto, ¿y cómo pues? ¿Cómo va a ser posible que Dios, perdón, cómo va a ser posible que nosotros vamos a poder concebir un hijo ya en nuestras edades mayores? Entonces, Dios, para manifestarse de manera, porque yo siempre he dicho, Dios es creativo, hermano. Dios es creativo. Y dijo, mira, Zacarías, pues como sos medio incrédulo, no vas a hablar hasta que el niño nazca. Y queda mudo Zacarías, hermano. Queda mudo. Y es que yo me imagino que cuando pues vieron que Elizabeth, ¿verdad?, comenzó a crecerle el vientre y le preguntaban a Zacarías ¿qué ondas allí? Que Zacarías, ¿verdad? Nada. Era costumbre, era costumbre que el primogénito llevase el nombre del padre. Era la costumbre. Entonces, cuando Juan el Bautista nace y es presentado, es circuncidado y presentado en el templo, estaban llamándole por el nombre del Padre. Y es allí en donde, una vez más, Dios, hermano, intercede y le devuelve el habla a Zacarías. Porque estaban diciendo, bueno, el niño pues se llamará Zacarías, igual que su padre. Y en ese momento Zacarías habla y dice, no, su nombre será Juan. Y de ahí el revuelo, ¿verdad? ¿Por qué el revuelo? Porque la tradición establecía que tenía que llevar el nombre del Padre. Entonces Juan el Bautista llevó una vida, hermanos, bastante, digamos, fuera de lo común, bastante fuera de lo común. La Biblia describe sus vestidos. Dice que sus vestidos eran, hermano, de piel de camello. Ahora, repito, eso no era habitual. ¿Por qué Juan el Bautista tenía esa indumentaria tan peculiar, tan extravagante? Porque no era, repito, no era común. Y parte de eso es porque él estaba bien conocedor del ministerio el cual Dios le había entregado. A esto agréguele usted un dato que no debemos pasar por alto, y es que Juan el Bautista era primo, nada más ni nada menos que de quién, hermano, que de nuestro Señor Jesucristo. Eran parientes. Entonces, la Biblia describe la dieta de Juan el Bautista. Dice que la dieta era, hermano, langostas
y miel. Ahora, cuando dije langosta, no crea que es una langosta rellenita con camaroncitos así. No, hermano, está hablando de los que serían para nosotros como los saltamontes, ¿verdad? Parecido, aunque es diferente, la langosta tiene sus peculiaridades. Entonces, todo eso, hermano, aparte de que él se aislaba de las comunidades, se aislaba, se iba al desierto y tenía una predicación tan llena de amor, tan carismática la predicación de Juan el Bautista, porque llegaba y les decía: generación de víboras, arrepiéntanse. Imagínense usted qué mensaje más lleno de amor. Vamos a hacer un culto evangelístico, vamos a alquilar un sonido en una plaza central y esperamos que todos se conviertan. Y en el hermano predicar, el hermano Juan el Bautista: generación de víboras, arrepiéntanse. Imagínese usted, hermano. Pero esa era la predicación de Juan. Ahora, Juan, pues su ministerio y por qué el sobrenombre de Bautista era porque comenzó una práctica que no se evidencia en la Biblia hasta la aparición de él. Que cuando algunos venían y expresaban públicamente, dígame bien, y expresaban públicamente su arrepentimiento, entonces venía Juan, hermano, y los bautizaba. Eso se llama el bautismo por arrepentimiento, que ya no es el que nosotros practicamos, por cierto. ¿De dónde surge, de dónde nace el bautismo? No hay una, digamos, una versión al 100%, digamos, de certeza de dónde surge, pero algunos han sostenido que el bautismo pudo haber surgido de una práctica judía que se desarrollaba en el templo. Y es que en el templo, o en el atrio, o en el patio del templo, habían algunos instrumentos que tenían, pues por supuesto, su significado. Ahí estaba el altar de bronce, o sea, donde se entregaba el sacrificio, la ofrenda a Dios. Pero allí también estaban unos depósitos de agua que se llamaban lavacros. Entonces, esos depósitos de agua, la gente llegaba allí para realizar un rito. Se le llamaba el rito de la purificación. O sea que ellos identificaban que ritualmente eran impuros. Habían diferentes formas, conforme a la ley, de ser impuros: acercarse a un cuerpo muerto o ingerir un tipo de alimento que se identificaba como un animal inmundo. O sea, habían varias formas. Entonces la persona que se identificaba como inmunda podía ir al templo, hermano, y tirarse agua. Y eso tipificaba o representaba que se estaba purificando. Entonces algunos sostienen que de allí surge la figura del bautismo. Entonces Juan, hermano, llegó a tener una autoridad y una presencia, una autoridad y una presencia tan notable, pero tan notable, a tal punto que aún los fariseos o los religiosos de aquella época lo veían con cierto recelo. Juan ya no estaba cuando Jesús confrontó a un grupo de religiosos y les dijo, porque los religiosos lo estaban confrontando a él, y Jesús les dijo: bueno, yo les voy a responder si ustedes me responden también. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Hermano, y aquellos personajes no tenían respuesta, porque decían: si decimos que es de Dios, entonces nos va a decir que por qué no lo hicimos. Y si decimos que es de los hombres, capaz nos linchan todos estos, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, identificando o conociendo, hermano, esa condición de autoridad, de presencia de Juan el Bautista, yo le preguntaría a usted: ¿cree que en algún momento la duda pudo invadir el corazón de Juan? Si Juan tenía todo el respaldo de Dios, y si Juan tenía, hermano, o venía con toda esa autoridad, en algún momento las cosas se le escaparon de las manos a Juan el Bautista. Y sería difícil nosotros pensar de que eso pueda ser así, porque para nosotros estar en una comunión fuerte con Dios es como decir: mire, yo estoy blindado y a mí las situaciones problemáticas o cualquier cosa que sea no me va a afectar. Mis estimados hermanos, anhelaríamos nosotros que no nos afectaran, pero por eso es que también el apóstol Pablo dijo
tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, en esta tarde, quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Leemos a partir del versículo 1 en adelante. Capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces leámoslo juntos, por favor, y que se pueda escuchar. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan ¿a dónde dice? En la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hasta allí leemos y oramos en esta hora. Padre y buen Señor, háblanos al corazón a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre y que al finalizar este culto podamos retirarnos de este lugar de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La meditación de esta tarde podríamos con facilidad llamarle no le dé lugar a la duda. Sin embargo, repito, aunque nuestra comunión con Dios sea fuerte, muchas veces en nuestra humanidad es difícil no sentirse afectado por situaciones a las cuales quisiéramos nosotros que funcionaran de manera diferente. Usted tiene a alguien a quien quiere mucho y lo tiene enfermo. Usted sabe que Dios puede levantarlo y puede restaurarlo, y usted sabe que puede orar por él y pedir a Dios sanidad. Y nosotros quisiéramos, hermano, que después de esa oración, de una manera tan evidente, comenzara la mejoría en esa persona, en ese pariente. El problema se da cuando probablemente estamos orando mucho y con sinceridad, y estamos clamando a Dios con fuerza, pero no vemos los resultados, no vemos que las cosas mejoran. Cuando hay problemas económicos y nosotros decimos, no, pues yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me ayude, y voy a hacer un trato con Dios, e incluso voy a apartar mi gratitud a Dios, voy a comenzar a diezmar a pesar de lo difícil de la situación. Y usted comienza a hacerlo y de repente parecería que ese aporte que dio para Dios en gratitud comienza a hacerle falta. Pero usted dice, yo voy a creer, hermano, y parece que las condiciones, en lugar de mejorar, parece que se mantienen la misma condición. Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, repito, es inevitable de repente darle lugar a la duda. Bueno, ¿y será cierto eso que dicen? ¿Y ese testimonio al cual yo escuché, será realmente verdadero? ¿O será que esta gente ¿qué? ¿Se lo inventó? ¿O cómo es que funciona, pues? Porque parece que a mí no me salen las cosas. Hermano, Juan el Bautista desarrolló su ministerio, su respaldo, su reputación, su reconocimiento de que realmente Dios estaba con él. Entonces, todo parece que iba bien hasta el momento, hermanos, el momento en el cual es metido preso. Y allí podríamos reflexionar muchas cosas. Algunos podrían reflexionar y decir, bueno, Juan el Bautista, como un mensajero de justicia, vino y confrontó la condición de Herodes cuando comenzó a decirle, no te es lícito tenerla, no te es lícito tenerla. Y esa fue la causa por la que lo metieron preso. Ahora, yo escuchaba a alguien, que repito, no puedo decirle yo si estar de acuerdo o no con su postura, porque solamente esa partecita es digna de bastante reflexión. Pero él decía, mire, si Juan el Bautista su llamado era arrepentimiento, ¿qué tenía que estar haciendo? Gritándole a Herodes, dicen algunos. Y al final, dice, lo metieron preso por algo que no tenía que ver con él, dicen algunos.
Entonces algunos dicen, bueno, ahí se ve evidenciada la humanidad imperfecta de Juan, porque no fue a eso que lo había mandado Dios, pero lo hizo. Y aquel hombre con autoridad, aquel hombre, hermano, con respaldo de Dios, de repente se ve preso. Y ojo con esto, porque Juan, a pesar de estar preso, le seguían teniendo respeto, hermano. Porque Herodes perfectamente, nomás lo agarró y le pudo haber mandado a asesinar. Perfectamente. Y si nosotros reflexionamos humanamente hablando, ¿qué fue lo que le quitó la vida a Juan el Bautista? Podríamos decir, mire, fue la altanería, el orgullo de Herodes. Eso fue. Porque cuando le estaban celebrando su cumpleaños, ¿verdad? Aparece aquella muchacha. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Alguien recuerda el nombre de la muchacha? De la hermana del Ministerio de Danza, ¿no? Salomé. Aparece, hermano, y yo no sé qué le habrá bailado. Algún reggaetón pudo haber sido, qué sé yo. El tipo quedó tan impresionado que vino, ojo con esto, que la expresión de Herodes era una expresión que en la literatura hebrea, digamos, es popular, o en la cultura hebrea era popular, la cuestión de exagerar, porque le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo doy, y hasta la mitad de mi reino. Hermano, Herodes no le iba a dar la mitad de su reino, pero esa era una forma enfática de decir, pues lo que esté en mi capacidad, en mis posibilidades de hacerlo, pedímelo. Y la mamá de la muchacha, pues estaba consciente de lo que representaba a Juan el Bautista para ella. Y mandó a decirle a Herodes, mandó a decirle a la muchacha, pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, hermano, en algún momento se sintió, digamos, intimidado por la petición. Sin embargo, pero le dije, su orgullo, su altanería, y para no quedar en ridículo, fue lo que terminó quitándole la vida a Juan. Ahora, antes de que eso sucediera, y probablemente Juan, teniendo la noción probablemente de lo que podía haber, de lo que podía suceder, hermanos, Jesús andaba predicando por diferentes lugares, y de repente Juan tenía discípulos, y les dice, miren, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O qué le preguntó? Ahora, ¿cuál cree usted que sería el estado emocional de Juan el Bautista al escuchar que Jesús andaba por allá predicando, al escuchar que Jesús había obrado milagrosamente allá, escuchando que Jesús había levantado muertos por allá, que había alimentado a no sé cuántos por allá? ¿Y cómo estaba Juan? Preso. Eso le pasa a muchos creyentes cuando, hermano, no ven respuesta a su necesidad. Por eso es que algunas veces hemos dicho, los testimonios, hermano, tienen 2 polos. Uno, que es el que fortalece el creyente, ¿verdad? Y otro que no debería ser, pero sucede, que hace sentir mal a algunos. Porque dicen, sí, otro más dando testimonio. ¿Y yo cuándo? Pues? Otro más que pase diciendo gloria a Dios porque Dios me sacó adelante, me hizo esto, me sanó aquí, me sanó allá, o me proveyó esto y Dios estuvo conmigo y Dios no me defraudó y Dios me sacó adelante. Y alguno que está en su necesidad y quizás frágil porque no ve una salida a su situación, puede comenzar a decir, claro, ¿y por qué a ellos sí? ¿Y por qué a mí no? Pues, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué para colmo que ese hermano o esa hermana, si un par de semanas, un par de meses tiene de haber venido, y yo ya tengo años aquí, y yo no veo la mía, yo no veo que Dios me respalde a mí? Entonces en algún momento no deja de pasar la pregunta que dijo Juan, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, ¿será que yo estoy en el lugar equivocado? ¿Será que Dios no me quiere tener aquí a mí?
Y sabe usted que hay personas que por eso de repente comienzan a buscar otros lugares, no porque no se alimenten donde estén, sino porque por allá vino alguien y les dijo que en tal lugar, hermano, pasaba esto, que en tal lugar pasaba aquello otro. Y hay cristianos que en su desesperación, hay creyentes que en su desesperación, hermano, han ido a buscar, no, hermano, una respuesta de parte de Dios a su necesidad, sino han ido a buscar solamente su respuesta. Mire, por allá hay un hermano que ora, que dicen que tiene el don de sanidad, hermano, y hay personas que van hasta allá para que les ore el hermano o la hermana fulana. Hay gente que tiene problemas serios y espera una palabra de consuelo, o espera, hermano, saber qué decisión tomar o por dónde orientarse. ¿Y sabe qué hacen? Van a buscar a un disque profeta o profetiza para que les diga qué tienen que hacer. ¿Por qué razón? Porque la duda ya invadió su corazón. La duda ya invadió su corazón. Pero mire, ¿por qué no espera, ore, siga, tenga paciencia hasta que Dios le diga? Y algunos dirán, ¿y qué más quiere que espere? ¿Qué más quiere que espere? Mire, si yo ya le pedí a Dios, ya yo leí la palabra, y mire, y yo no veo salida, yo no veo por dónde. Juan el Bautista escuchaba las obras de Jesús, pero él seguía estando ¿cómo? Preso. Él seguía estando preso. Entonces dijo, miren, vayan y pregúntenle. Ahora, ya describimos un poquito al inicio la vida de Juan. Juan era, hermano, primo de Jesús. La Biblia no lo registra, puesto que no es mayormente relevante, pero las probabilidades de que Juan y Jesús se hayan conocido en su infancia existen y son bastante fuertes. Repito, la Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque no es relevante, pero no porque no haya existido esa posibilidad. Vino un momento en donde Juan estaba bautizando. Jesús, hermano, se aparece antes de iniciar su ministerio público, y Juan inmediatamente viene y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, Juan había dado declaraciones poderosas acerca de Jesús. Pero ahora, una vez más, ¿cómo estaba? Preso. Preso. Juan que le había dicho, yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. No soy digno de eso. O sea, estaba reconociendo la condición divina de Jesús. Pero ahora, su condición le había afectado tanto al punto que dijo, no, bueno, o es o no es, pues. O es o no es. Ahora, ¿qué cree usted, hermano, que hizo que esa duda llegara a su corazón? ¿Qué fue? Hermano, que no veía la respuesta a su necesidad. No la veía. Y aquí viene una condición bien complicada. Porque el hecho que no veamos, hermano, o que en algún momento no vea que el respaldo de Dios está allí conmigo, no significa que Dios se ha apartado. No significa que le ha dejado de ser Dios. Significa que Dios, hermano, y como siempre hemos dicho, un propósito tiene. Y lo que cuesta a veces es identificar, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué me estás haciendo pasar tanto tiempo por esto? ¿Por qué tengo yo que enfrentar esta situación? Hermano, Juan el Bautista mandó a preguntar, bueno, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Porque si eres tú, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero podemos intuir que la respuesta era, porque si eres tú, ¿y por qué no me has sacado, pues? ¿Y por qué no me has sacado? ¿Acaso no te has dado cuenta que estoy preso? Pregunta, ¿cree usted que el Señor ya sabía que Juan estaba preso o no? Sí, hermano. Y ahí surge otra vez la situación, ¿verdad? Bueno, y si ya sabía, ¿por qué no lo fue a libertar, pues? ¿Por qué? Hermanos, y son las cosas que a veces, y ya les he contado de esto muchas veces, y se lo reitero, por si algún día tiene usted la oportunidad de visitar o de ver por allí, ¿verdad?, esa literatura, se lo recomiendo grandemente, grandemente. Este libro de este autor, se me olvida el nombre, pero el libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hermano, qué literatura cristiana, por cierto,
qué literatura cristiana más interesante. Cuando lo que Dios hace, cuando lo que Dios permite que suceda, humanamente hablando, hermano, parece o parecería que no tiene sentido. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Si el Señor sabía que estaba preso, ¿por qué no fue a libertarlo? ¿Por qué no fue y lo sacó de allí? Si Él tenía las posibilidades de hacerlo. Y vea usted, versículo 4. Porque ni siquiera dice, dígale a Juan que tenga consuelo, que tenga paciencia, que pronto voy a ir a verlo. No, no dice eso. Vea usted lo que dice, versículo 4. Respondió Jesús, les dijo, id, ¿y qué le dijo? Y haced saber a Juan las cosas que oís. Hermano, yo creo que hay muchas cosas que nosotros esperamos de personas que asumimos que tienen aprecio por nosotros, y especialmente los que son nuestros parientes, ¿verdad? Creo yo que nosotros esperamos que nuestros parientes sean solidarios. Esperamos eso. Ahora, ¿se imagina usted? Repito, que Juan era primo de Jesucristo, de nuestro Señor, y viene, hermano, y le dicen los discípulos, mira, dice Juan que si sos o esperamos a otro, ¿cómo es la cosa aquí? Y el Señor le dice, bueno, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven. Y probablemente cuando llegaron donde Juan, probablemente, hermano, le llegaron a decir, pues mira, fuimos allá donde tu primo, y nos dijo lo siguiente, versículo 5. Los ciegos, ¿qué dice, hermano? Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos oyen, los muertos, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo. Hermano, ¿se imagina que le llegaron a decir, pues mira, él nos dijo que viéramos las obras que él anda haciendo, y mira, y hizo hablar a un mudo, y resucitó un muerto, y mira, e hizo esto otro, e hizo estos milagros? Hermano, y repito una vez más, la Biblia no describe, no dice, guarda silencio, cuál pudo haber sido el efecto de ese mensaje en Juan. Porque pudo haber sido, hermano, que pudo haber tomado ánimo, ¿verdad? Ah, bueno, si es así, pues entonces tarde o temprano también va a ser de su obra en mí. Pudo haber sido ese efecto. Y el otro efecto, ¿cuál pudo haber sido? Ah, bueno, ¿y por qué a todos los demás les anda haciendo milagros? ¿Y yo pues? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y por qué a mí no? Y mis estimados hermanos, el versículo 6 es como la médula del mensaje de esta tarde. Porque el Señor les dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, puede traducir usted, es aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, aquel que de repente, hermano, comience a buscar en Dios un culpable, digamos. Comience a buscar en Dios un culpable. Bueno, y si sos Dios, y si todo lo sabes y todo lo podés, ¿y entonces por qué no me sacás, pues? ¿O por qué permitiste que esto pasara en mi vida, pues? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que yo tuviera que vivir o que experimentar esto? ¿Por qué lo permitiste, pues? Hermano, cuando nuestra comunión con Dios a veces no es la más apropiada, podemos venir y hasta renegar delante de Dios por muchas cosas. Por muchas cosas. Y creo que les he comentado esto alguna vez, un maestro del seminario, un hombre muy conocedor,
muy conocedor, muy tranquilo, muy sobrio. Lástima que creo que ya no está en el seminario porque era un tipo muy conocedor. Tan tranquilo, bueno, no sé ni cómo describírselo. Tipo tan sereno, tan equilibrado. Y él tenía una pariente, una tía, a quien él quería mucho. La quería bastante. Y la tía falleció por motivos de salud. Él, ya siendo pastor y maestro, trataba de encontrar una respuesta, el por qué Dios había permitido que esa pariente a quien él tanto quería falleciera en esas condiciones, repito, por problemas de salud. Y una vez no pudo más el hombre y buscó a una sabiduría mayor que la que él poseía. Fue a buscar nada menos ni nada más que a la mamá. La mamá sabe mucho, hermano. Entonces el hombre, al no poder más, le dijo a la mamá creyente también, por cierto, y le dijo: mira, mamá, le dijo, yo no entiendo, le dijo, yo no entiendo por qué los hijos de Dios se tienen que morir, le dijo. Y dice que la mamá le dio una de las lecciones teológicas más grandes de su vida. Porque cuando él le dijo: ¿por qué los hijos de Dios se tienen que morir?, le dijo. Y es que la señora le dijo: ay, hijo, le dijo, y si los cristianos no se murieran, entonces cuando venga Cristo, ¿quiénes van a resucitar?, le dijo. Dije que el hombre se quedó ahí, ¿verdad?, con la lección teológica de su vida. Dijo: tiene razón, porque, hermano, repito, en nuestra humanidad, a veces, cuando no encontramos mayor respuesta, a veces nos pasa lo mismo que en el Edén, ¿verdad? ¿A quién le echamos la culpa? A Dios. Pecaste, Adán. La mujer. Eva, pecaste. La culebra. ¿Y vos, culebra, quién me puso aquí? Y entonces al final, ¿quién es el culpable? Dios, ¿verdad? O sea, a veces, hermano, a veces la condición es así. Señor, y se lo sabes todo. ¿Y por qué permitiste que me enfermara? ¿Por qué permitís que esté enfermo? Y si eres el dueño del oro y la plata, ¿por qué permitís que ande acabado? ¿Por qué permitís que ande en esta situación? Señor, si tú eres todopoderoso, entonces ¿por qué has permitido esto y esto? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Hermano, y cuando comenzamos a cuestionar las obras de Dios, entonces nuestra comunión, en lugar de fortalecerse, hermano, se va haciendo más frágil. Porque fe no solamente, hermano, es creer que Dios puede hacerlo. Fe también es, hermano, mantenerse firme a pesar de que las condiciones no son favorables. A pesar de eso, continuar creyendo que Dios tiene el control. Entonces, el Señor dijo: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y mientras, versículo 7, mientras ellos se iban, o sea, ya no estaban allí, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y aquí está, hermano, cosa, ¿qué le puedo decir? Quizás humanamente hablando, cosa lamentable, ¿verdad? Porque las palabras de Jesús para Juan ya no las conoció Juan. Porque quienes llevaban el mensaje ya se habían ido. Y eso es lo que a veces cuesta entender. O bueno, vamos a procurar entenderlo nosotros. Dice la Escritura, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, no a los discípulos de Juan, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, esta palabra se traduce como y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta, ¿quién dice? Hasta Juan. O sea, el ministerio profético cerró con broche de oro, con nada más ni nada menos que ¿con quién, hermanos? Con Juan el Bautista. Ahora, Juan no supo la opinión, no conoció la opinión que Jesús, o el mensaje que Jesús había dado acerca de él a los que estaban allí. Y le pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor no les dijo a los discípulos, denle ánimo, díganle, ¿verdad? Que entre los nacidos de mujer no habrá otro mayor que él. Díganle que él es el último de los profetas. Todos hablaron y hasta él, hasta allí, Dios lo va a utilizar y después de él no se va a levantar otro profeta con tal autoridad como él. ¿Por qué no le dijo a los discípulos, díganle esto a Juan? Y la respuesta es, porque el ser humano es tan vulnerable que se le manda a decir eso, como cualquier ser humano que cree que nos pasaría, hermano. Nos llenamos de orgullo creyendo que somos nosotros y no ¿quién? Y no Dios. El ministerio de Juan, hermano, fue maravilloso, fue espectacular, pero no debemos desviar la mirada, porque al final la gloria no es de Juan, la gloria continúa siendo ¿de quién? De Dios. Entonces cuando las cosas no salgan como nosotros pensamos, como nosotros creemos, hermano, no piense usted en que Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, o Dios no me da respuesta. Pues, ¿quién sabe por qué? Porque muchas veces, usted no se percata, usted no se da cuenta de cómo a veces su vida, su testimonio, está ministrando a otras personas. A otras personas. Aunque usted no diga nada. Pero habrán algunos otros que dirán, mire, a pesar de lo que ese hombre o esa mujer, a pesar de lo que está pasando, mire, ahí está firme, no reniega, mire, no tira la toalla, mire, Dios la ha sostenido, mire lo que Dios está haciendo con él o con ella, mire, Dios cómo la ha sacado adelante, aunque usted por dentro esté destrozado. Pero muchas veces, hermano, Dios lo utiliza a usted para que otros encuentren en su condición fortaleza. Claro, Juan, repito, no supo el mensaje que Jesús había dado acerca de él, pero eso no era lo relevante, repito, porque la gloria no era para Juan, pero era relevante para quienes estaban escuchándolo, para poder decir, no, pues realmente ese hombre fue instrumento de Dios, fue instrumento de Dios. Y al final, mis estimados hermanos, aunque este capítulo evidencia la parte humana y frágil de Juan el Bautista, y quizás la duda que pudo invadir su corazón, nosotros hoy podemos decir, hermano, es que Dios no se equivoca, es que Dios tiene propósitos, es que Dios sabe lo que hace, y Dios nos ha puesto en este mundo no por casualidad, sino para cumplir sus propósitos, hermano, para su honra y para su gloria. Y si Dios quiso que usted naciera en este lugar, y si Dios quiso que usted viniera a este lugar, y si Dios quiso que usted esté en este lugar, es porque un propósito hay de parte de Dios. Y esperaría que no seamos indiferentes a ese propósito, porque Dios, hermano, se puede glorificar en eso. Y si Dios cumple su propósito en mí, siéntase satisfecho, porque ha sido útil para gloria de Dios. Juan, pues, tuvo una muerte quizás no tan digna como todos esperaríamos, porque con semejante ministerio de Juan el Bautista, bonito fuera poder decir, y un día Juan, con avanzada edad, un día se fue a la cama y se quedó dormidito, nunca se enfermó,
dormidito se lo llevó el Señor. Fuera bonito, ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 11, cuando Dios habla de los héroes de la fe, hermano, cita a otros profetas aparte de Juan, y dice que algunos de ellos, hermano, sufrieron persecución, otros murieron a espada, otros murieron aserrados, pero dice que la esperanza de esos hombres, hermano, y el galardón que Dios tiene para ellos será grande. ¿Por qué razón? Porque cumplieron el propósito de Dios y están inmortalizados en su palabra para fortaleza nuestra. Por lo tanto, si como cristianos y como cristianas de repente las circunstancias le hacen surgir la duda, yo no le puedo decir ignore la verdad, bótela de una sola vez, no, pero piense que Dios, a pesar de todo, sigue teniendo control perfecto sobre todas las cosas, y usted y yo no somos ni seremos la excepción. Nuestra vida en las manos de nuestro Señor. Así que en esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.